El libro de Samuel Moyn, La última utopía, los derechos humanos en la historia, 2010, presenta una interpretación revisionista sobre la historia de los derechos humanos, desafiando la narrativa convencional que los vincula con la Ilustración, las revoluciones estadounidense y francesa o los acuerdos internacionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En cambio, Moyn sostiene que los derechos humanos, tal como los entendemos hoy, surgieron en la década de 1970 como respuesta al fracaso de otros proyectos utópicos, en particular el socialismo, el anticolonialismo y las revoluciones políticas. Su obra analiza críticamente el desarrollo del discurso de los derechos humanos, exponiendo las discontinuidades y los cambios ideológicos que dieron forma a su ascenso. Moyn insiste en que los derechos humanos no deben considerarse como un ideal moral atemporal, sino como un fenómeno históricamente contingente que ganó importancia cuando otras visiones de justicia global fracasaron. El argumento central: un surgimiento tardío de los derechos humanos. La tesis de Moyn desafía la visión tradicional de que los derechos humanos tienen raíces profundas en las tradiciones intelectuales y políticas occidentales. Muchos académicos han rastreado su origen en antiguas tradiciones filosóficas y religiosas, en las declaraciones de finales del siglo XVIII o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. Sin embargo, Moyn rechaza estas conexiones, argumentando que son proyecciones retrospectivas más que desarrollos históricos reales. En cambio, sostiene que los derechos humanos modernos solo se convirtieron en una fuerza política importante en la década de 1970, cuando las visiones utópicas más antiguas, como los movimientos revolucionarios socialistas y la lucha nacionalista por la liberación, perdieron credibilidad. Los derechos humanos, según él, se convirtieron en la última utopía, una visión finalista de la justicia que sustituyó a las grandes narrativas fracasadas, desmitificando 1948 como un momento decisivo. Uno de los planteamientos más provocativos de Moyn es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no fue tan influyente como comúnmente se cree. Muchos académicos y activistas la consideran el punto de partida de los derechos humanos modernos, argumentando que sentó las bases del orden internacional de posguerra. Sin embargo, Moyn desafía esta suposición al demostrar que la declaración era en gran medida simbólica en el momento de su adopción. La Guerra Fría pronto eclipsó la Dud Edge y ni Estados Unidos ni la Unión Soviética priorizaron los derechos humanos en sus políticas exteriores. Las décadas de 1950 y 1960 estuvieron dominadas por la competencia entre superpotencias, las luchas por la descolonización y las batallas ideológicas entre capitalismo y comunismo. En este contexto, el discurso global sobre los derechos humanos siguió siendo marginal, dejando paso a cuestiones como la autodeterminación nacional, el desarrollo y las revoluciones. El argumento de Moyn socava la idea de que la posguerra marcó un nuevo compromiso con los derechos humanos. Sostiene que los historiadores y políticos han exagerado la importancia de 1948, insertando retrospectivamente los derechos humanos en una época en la que tenían poca repercusión real. Los años 1970. El verdadero nacimiento de los derechos humanos. Según Moyn, el verdadero punto de inflexión para los derechos humanos ocurrió en la década de 1970, no inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. En este periodo, las visiones utópicas alternativas, incluidos los movimientos revolucionarios marxistas, el nacionalismo postcolonial y ciertos elementos del internacionalismo liberal, comenzaron a declinar. A medida que estas ideologías perdían credibilidad, los derechos humanos emergieron como un marco moral sustituto para quienes buscaban justicia sin la carga revolucionaria de décadas anteriores. Moyn señala momentos clave en los años 70 que ayudaron a que los derechos humanos se convirtieran en el centro de la política global. Los Acuerdos de Helsinki, 1975. Un importante pacto de la Guerra Fría que enfatizó los derechos humanos como un tema legítimo de preocupación internacional. El auge de Amnistía Internacional, fundada en 1961, ganó prominencia en los años 70 como un movimiento global dedicado a denunciar violaciones de derechos humanos. La política exterior de Jimmy Carter. Su administración, 1977-1981, promovió los derechos humanos como un pilar clave de la política exterior estadounidense.
lo que ayudó a legitimar aún más el concepto. En esta década, los derechos humanos pasaron de ser una preocupación secundaria a convertirse en un marco dominante para la moral y el activismo político internacional. Es crucial destacar que el nuevo movimiento de derechos humanos no se centraba en la justicia económica o social, como lo había hecho el socialismo, sino más bien en las libertades políticas individuales y la protección contra la violencia estatal. Los derechos humanos como un proyecto minimalista. El análisis de Moyne resalta el contraste entre los derechos humanos y los proyectos utópicos anteriores. El socialismo revolucionario, por ejemplo, buscaba crear un orden social completamente nuevo basado en la igualdad económica y la propiedad colectiva. Los movimientos anticoloniales tenían como objetivo la liberación nacional total y la autodeterminación. En cambio, los derechos humanos adoptaron un enfoque más modesto. Abogaban por la protección de los individuos contra la opresión en lugar de proponer una transformación radical de la sociedad. Esta naturaleza minimalista, según Moyne, fue lo que hizo que los derechos humanos tuvieran tanto éxito. A diferencia del socialismo o el nacionalismo, los derechos humanos no estaban ligados a un estado, ideología o sistema económico en particular. En cambio, ofrecieron un lenguaje moral universal aplicable en cualquier lugar, lo que los hizo atractivos para diversos actores políticos. Sin embargo, este minimalismo también significó que los derechos humanos carecían de un programa claro para el cambio estructural económico o político. Mientras condenaban las violaciones de derechos humanos, no necesariamente desafiaban las desigualdades más profundas que las causaban. Moyne argumenta que esto hizo que los derechos humanos fueran atractivos para los gobiernos occidentales, especialmente para Estados Unidos, que podía utilizar el discurso de los derechos humanos de manera selectiva sin amenazar el orden económico global. Críticas a la perspectiva de Moyne. El argumento de Moyne ha generado un intenso debate. Algunos historiadores y juristas han criticado su tesis por minimizar la importancia de las tradiciones previas de derechos humanos. Argumentan que los derechos humanos tienen raíces más profundas de las que Moyne reconoce, citando figuras como Thomas Paine, el movimiento abolicionista y la larga lucha por los derechos civiles. Otros sostienen que la UDH y los tratados de derechos humanos de la posguerra jugaron un papel más significativo de lo que Moyne admite. Aunque los derechos humanos no fueron políticamente dominantes en los años 50 y 60, contribuyeron al desarrollo del derecho internacional y sentaron las bases para el activismo posterior. También hay quienes creen que Moyne exagera la década de 1970 como un punto de ruptura. Si bien es cierto que los derechos humanos ganaron prominencia en ese periodo, otros momentos anteriores, como los juicios de Nuremberg, la fundación de la ONU y el proceso de descolonización, también influyeron en el movimiento moderno de derechos humanos. A pesar de estas críticas, el trabajo de Moyne ha sido ampliamente elogiado por cuestionar la sabiduría convencional y estimular nuevas discusiones sobre la historia de los derechos humanos. Su énfasis en las discontinuidades y los cambios ideológicos obliga a los académicos a replantearse las narrativas simplistas del progreso. La última utopía de Samuel Moyne ofrece una reinterpretación provocadora y revisionista de la historia de los derechos humanos, argumentando que no surgieron en la Ilustración ni inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, sino en los años 70, como respuesta al fracaso de otros movimientos utópicos. Su obra ha generado un debate intenso entre historiadores y activistas, con algunos desafiando su rechazo a las tradiciones previas de derechos humanos y otros acogiendo su visión sobre la naturaleza cambiante de los ideales políticos. Independientemente de la postura que se adopte, la última utopía sigue siendo una contribución esencial al estudio de los derechos humanos, ofreciendo una perspectiva crítica que profundiza nuestra comprensión de su evolución histórica y sus desafíos contemporáneos.